Hola, en este vídeo vamos a ver desde la diapositiva 78 hasta la diapositiva 90 del tema 6. En la diapositiva 78 se comienza la parte de estructuras. Una estructura es un tipo de variable que permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. Hay que recordar que ya disponíamos de los vectores, que era una estructura que nos permitía almacenar diversos datos, pero siempre que hablamos de vectores hablamos de estructuras homogéneas. Es decir, que todos los elementos de un vector son del mismo tipo. Un vector de enteros podrá tener tantos valores como tengamos, pero todos de tipo entero. Por contra, las estructuras nos van a permitir almacenar los datos que nosotros necesitemos, pero con la particularidad de que estos pueden ser de diferente tipo. Cada uno de los elementos que almacena una estructura es un campo o miembro, como veremos. Y cada uno de estos miembros de una estructura puede ser de tipo simple, como por ejemplo un entero, un real o un char, o bien de tipo compuesto, como un vector de las dimensiones que necesitemos, o incluso un miembro puede ser de tipo estructura, como veremos. Bien, antes de continuar con estructuras, hemos de darnos cuenta de una cosa. Si declaramos un elemento, una variable de tipo entero, por ejemplo, el tipo int ya existe, por tanto nosotros no tenemos que declarar dicho tipo. Tan solo es necesario declarar las variables que necesitemos de ese tipo entero. Sin embargo, a partir de ahora, cuando usemos un tipo estructura, cuando queramos utilizar una o varias variables del tipo estructura, hay que tener en cuenta que el tipo no está declarado por defecto. Por eso, si nosotros queremos utilizar variables de un tipo estructura, primero hemos de declarar el tipo estructura. Y luego, una vez declarado el tipo estructura, sí que será ya posible declarar aquellas variables de tipo estructura que necesitemos. Bien, en cuanto a esta declaración, si nos cuestionamos en qué parte del programa hemos de declarar las estructuras, nosotros vamos a declararlas fuera del main y de las funciones. Es decir, antes de empezar con la implementación de las funciones de nuestro programa, vamos a declarar las estructuras, de tal manera que en cualquiera de las funciones que se desarrollarán después, nosotros podremos utilizar las estructuras ya declaradas para definir nuevas variables. Aquí vemos cuál sería la sintaxis a la hora de declarar una estructura. Ponemos struct y a continuación el nombre de la estructura que vamos a utilizar. Hay que destacar que el colocar o no el nombre realmente es opcional, aunque nosotros lo vamos a poner siempre, ya que nosotros vamos a declarar luego las variables en las funciones. Luego lo veremos. Así pues, struct, el nombre que queramos dar a la estructura, que lo mejor es que sea un identificador que caracterice qué tipo de datos permite almacenar. Y luego, encerrado entre llaves, se ponen los diferentes campos o miembros de la estructura. Enseguida veremos un ejemplo de implementación. Una vez cerramos la última llave, viene siempre el punto y coma. No hay que olvidarse de que después de la última llave viene el punto y coma. Entre esta última llave de cierre y el punto y coma, de manera opcional se podrían declarar una serie de variables, aunque nosotros no vamos a utilizar esta posibilidad y declararemos las variables ya dentro de las funciones. Así pues, hemos hablado de los miembros o campos de una estructura, que son los datos que va a almacenar la estructura en sí, y cada uno de ellos tiene un tipo de datos determinado. Y también hemos hablado del identificador o nombre de la estructura, que es el nombre que va a describir la estructura y que por lo tanto lo mejor es que utilicemos un nombre que permita identificar qué tipo de datos se está guardando. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que acabamos de declarar. Esta estructura se llama struct_persona, ya que vamos a utilizarla para guardar una serie de datos de una persona, pues un identificador como este es perfectamente válido. Struct_persona, y como hemos adelantado, entre las dos llaves que ponemos a continuación pondríamos todos los miembros de la estructura. En este caso, la estructura tiene un primer miembro, un primer campo que es de tipo cadena. Como vemos aquí, es una cadena que permite almacenar hasta 80 caracteres y que tiene como nombre este campo precisamente nombre. Luego aquí hay dos campos más, ambos de tipo entero, uno para la edad y otro para el sexo de la persona, y aquí otro campo más de tipo entero para el DNI y otro para el teléfono. Como podemos ver, en una misma línea podemos indicar más de un campo o más de un miembro de la estructura, si son del mismo tipo, o podemos hacerlo, si lo preferimos, en líneas diferentes. Tal y como hemos indicado anteriormente, hay que poner el punto y coma tras la llave de cierre de la definición de la estructura.
Bien, a la hora de declarar variables de tipo estructura, podemos hacerlo en la propia definición de la estructura, como hemos adelantado antes. Si bien esto no es el modo en que nosotros vamos a trabajar. Nosotros simplemente declararemos la estructura antes de las funciones y después declararemos de manera explícita aquellas variables de tipo estructura que necesitemos. Es decir, en los mismos lugares en los que estamos ahora mismo declarando variables para nuestros programas, nada más comienza generalmente el bloque de la función que utiliza dichas variables, es donde vamos a declarar también las variables de tipo estructura. Y se declaran de esta forma. Se pone struct, un espacio en blanco, el nombre que hemos elegido para nuestra estructura y luego ya una, dos o cuantas variables necesitemos de ese tipo. Aquí vemos, por ejemplo, tres alternativas diferentes para declarar tres variables similares. Una primera forma que no utilizaremos, en la cual no damos nombre a la estructura y declaramos tres variables de forma implícita. Esto no lo utilizaremos. Aquí tenemos una forma mixta en la cual declaramos una variable aquí y luego otras dos más adelante. Como hemos mencionado, no utilizaremos este tipo de declaración de variables. Y aquí vemos la alternativa que sí que vamos a utilizar, que es declarar nosotros la estructura por anticipado antes de las funciones y luego cuando necesitemos alguna variable de tipo struct coordenada en este caso, simplemente lo declaramos dentro de la función donde se vaya a utilizar. Vamos a ver un ejemplo. En este caso se trata de la declaración de una estructura de datos para contener los datos de un contacto de una agenda personal. Podríamos hacer algo parecido a lo que vemos aquí. En este caso, lo que vamos a guardar para cada contacto de nuestra agenda es su nombre, su teléfono fijo, su teléfono móvil y su dirección. Como vemos, hemos utilizado como identificador contacto. Así pues, si queremos luego declarar alguna variable de este tipo de estructura, pondríamos struct contacto y luego el nombre de la variable o variables. Entre las dos llaves estamos poniendo los campos que hemos dicho que queremos guardar para cada contacto, que son una cadena de caracteres, en este caso su identificador es nombre y permite guardar cadenas de hasta 81 caracteres, es decir, nombres de hasta 80 caracteres, si tenemos en cuenta que hay que reservar al menos un elemento de la cadena para el barra cero. Luego tendremos un campo de tipo entero que nos sirve para guardar el teléfono fijo, otro de tipo entero para el teléfono móvil y otro de tipo cadena, en este caso cadena de 101 elementos, que nos sirve para guardar la dirección del contacto. Una vez más, no nos hemos olvidado del punto y coma después de la llave de cierre de la estructura. Bien, también hemos adelantado que se podrían tener campos de una estructura que fueran a su vez de tipo estructura. Aquí podemos ver un ejemplo que permite ilustrar esto. En primer lugar, se ha declarado una estructura, en este caso para caracterizar fechas. Hemos llevado struct fecha a la estructura y en este caso tiene tres campos, los tres enteros, uno para guardar el día, otro el mes y otro el año de la fecha. Pues bien, un campo de una estructura podría ser de tipo struct fecha y aquí lo vemos en esta estructura que se llama struct tarjeta. Esta estructura struct tarjeta nos permite guardar una serie de datos de una tarjeta de crédito, por ejemplo. En este caso podríamos guardar en num tarjeta el número de la tarjeta, un campo entero, luego uno de tipo carácter para indicar el tipo de cuenta, simplemente guardaría un carácter para caracterizarla, otro de tipo cadena para el nombre del titular, otro de tipo real para el saldo y aquí, como vemos, hemos añadido un campo que se llama último pago, que es de tipo struct fecha. Así pues, este último pago nos permitiría guardar tres valores enteros dentro del mismo, de tal manera que la estructura de una variable de tipo struct tarjetas sería similar a la que vemos aquí. Bien, aquí hay que recordar que para poder utilizar una estructura como campo de otra estructura, hemos de declarar previamente la que está anidada. Es decir, en el caso que nos ocupa, declararíamos struct fecha y posteriormente struct tarjeta. Muy bien, en cuanto a la relación de las estructuras y los vectores, también es posible realizar vectores que sean de tipo estructura, como vemos aquí. Simplemente se trata de seguir la misma sintaxis que seguimos para los vectores en general. Aquí estamos declarando un vector que se llama librería y es de 100 elementos, solo que en este caso cada elemento es de tipo struct_biblio. Es decir, librería de 0 tiene tres campos, que son en este caso la cadena título, la cadena autor
y el valor real, precio. Y lo mismo para librería de 1, librería de 2 y si este librería de 99. Posteriormente veremos cómo podemos manejar este vector y cómo podremos acceder a sus elementos y a los campos de sus elementos. Bien, vamos a practicar un poco todo lo adelantado con este ejercicio que es muy sencillo. En este ejercicio se nos pide para una fábrica el poder guardar una información relativa a unas piezas. En concreto, en esta fábrica hay varios tipos de piezas y para cada tipo necesitamos guardar la información que vemos aquí. En primer lugar, el código de la pieza, que es un valor entero. Por otro lado, el nombre de la materia prima, que obviamente será una cadena. Y luego, por último, el stock, que será un valor entero que indicará cuántas unidades hay actualmente en fábrica. Lo que se pide en el ejercicio es simplemente el desarrollo de una estructura necesaria para almacenar la información de un tipo de pieza. Vamos a intentarlo.